Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como me gusta decir, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva en el corazón de los que la conocimos y en la curiosidad de los que quieren conocerla. Y si hablamos de Huelva, con el invitado de esta noche, si debo emplear una palabra que lo defina, primero como una palabra diría cercano, pero si tengo que decir una frase, pues diría que es un enamorado de Huelva. Licenciado en periodismo, fotógrafo profesional por tradición familiar, alcalde de nuestra ciudad durante 20 años, parlamentario andaluz y amigo mío desde nuestra primera juventud. Bienvenido Pedro Rodríguez González, querido Perico Rodri. Muchas gracias, buenas noches y bienvenido. Hace unos años un par de años le quise dedicar un programa a tu padre. Sí. Estuviste tú aquí. Sí. Y me dijiste una cosa que además es cierto, me dijiste, pero Diego, te lo agradezco mucho porque no es lógico que con lo que ha sido mi padre en Huelva, por lo menos para los que somos mayores, y lo sabemos y lo conocemos y lo hemos vivido, que no se le ha hecho ningún homenaje. Y yo quise homenajear a tu padre porque yo, entre mis fotografías de actos con 12, 13 años, con el obispo de entonces, con Valencia Remón, son fotos que me ha hecho tu padre, con la rondalla, con entregándole unas flores a la mujer de Valencia Remón. Y además tu padre, yo no lo podía tratar, evidentemente, sabía quién era y lo veía, pero tenía un aspecto cercano y de bonachón y de buena persona que tenía fama. Mi padre, yo no lo había descubierto, pero un día lo supe porque me lo dijo, que estaba necesitado de que le hubieran dado algún premio, alguna cosa. Era un hombre que trabajó mucho, que estuvo al servicio público casi, porque era el fotógrafo del periódico Diel, estuvo con todos los gobernadores, con todas las autoridades, y haciendo fotos a todas las medallas que le daban a la gente, pero a él no le habían dado nunca. Y una vez la Federación Andaluza de Fútbol le dio un premio. Bueno, una medalla, no te puedes imaginar lo contento, la alegría, y a mí me extrañaba lo contento y la alegría. Entonces le pregunté que por qué estaba tan contento. Dice, porque es la primera vez en mi vida que me dan una cosa. Y merecida además, porque en unos años muy curiosos donde solo en la calle Concepción había 5 fotógrafos. Sí. Estaba Álvarez, Báez, Cano estaba frente y en el segundo tramo estaba Paquito Moniz y tu padre. Eso es. Pero, aunque todos tenían, bueno, todos no, Cano, por ejemplo, no tenía escaparates a la calle con las fotografías, el de tu padre sí, pero el de tu padre era el que tenía, además de bodas, comuniones, tenía el recreativo, el litri, actos oficiales, manifestaciones. Era un periódico todo, en la calle. Periódico. Y entonces en la calle Concepción, que tú te acordarás, porque de todo lo que yo me acuerde, tú te acuerdas, porque somos de la misma cosecha los dos. Y me interrumpo un momento, ¿te acuerdas quién estaba con nosotros una vez que nos dijo, pues somos los 3 de la cosecha del 44, estábamos en Unirradio, que os estaba yo haciendo una entrevista? No me acuerdo. El obispo, don José. ¿Quién? Don José, el obispo, don José Vilaplana, claro. Que nos escuchó hablar y dice, pues somos los 3 de la misma cosecha del 44. Es verdad. Entonces, los que somos de la cosecha del 44, como digo yo, la calle Concepción la recordamos llena de gente. Vuelta para arriba, vuelta para abajo, y 2 sitios donde había un atasco, al pasar por el Onuba, por las mesas, y al pasar por la puerta de vuestro negocio de fotografía, porque siempre había cosas interesantes. Siempre había gente allí. Siempre. Sobre todo los lunes. Claro, después de los partidos. El partido del recreativo, yo me acuerdo de tu padre con la banqueta en el velódromo, sentado al lado de la portería, porque yo me gustaba sentarme en banco de pistas en el velódromo. Fíjate tú lo que vería yo en banco de pistas detrás de la portería. Pero con lo duro que era el banco. No, y además con lo poco que veía y la portería delante. Pero bueno, a mí me gustaba mucho estar allí. Tú sabes, un día que hubo muchísima gente allí en la calle Concepción, en el escaparate, el día que puso la foto de la inocentada de Colón. De Colón, ¿te acuerdas? De ella, perfecto. Colón partido por la mitad. Salió en la primera página del Odiel. Sí. Hoy es fácil estas cosas, pero qué mérito tenía aquello. Entonces, claro. Tú esa foto no la tendrás. No la tengo, no. Mira, pero la verdad es que él era un artista descomponiendo las imágenes, las figuras. Bueno, tengo una Ahora foto, hoy se hace fácilmente. Tengo una foto que la pusimos en el programa homenaje suyo, que es el litri
dándose... Claro, dándose un balón al otro. Al mismo, el mismo vestido. Él tenía un grupo de una tertulia que iban de cacería. Y entonces a todos le hacía fotos pegándose un tiro. Bueno, pues el programa de hoy, aquel fue para tu padre, pero este programa de hoy es para ti. Tú que eres uno de los casi 400 invitados. Llevamos 15 años en antena, Pedro. ¿Cuántos años? 15 años lleva este programa en antena. Yo recuerdo cuando yo era alcalde que tú empezaste con este programa. Sí, empecé. Y empezó con un éxito espectacular. No sé cómo estar ahora mismo. Pues hombre, yo te diría que en las redes... ¿Lo hace semanal? Semanal. Los viernes a las 10 de la noche, pero luego se ponen redifusiones y yo tengo un canal de YouTube donde tengo colgados todos los programas. 400 y mucho, casi 500 programas que está hecho. Primero era yo solo con un compañero de la casa, que se llama La Huelva del Ayer, y desde hace 10, 11 años con invitados. Por aquí han pasado, pues... Hay veces que estamos en una charla y digo, no, si ya ha venido al programa. No, si ya ha venido. Yo creo que no falta por venir nadie al programa. Nadie. Es más, hasta un día publiqué una foto, no sé si la viste en las redes sociales, porque los 5 alcaldes que han habido después de la restauración democrática habéis estado aquí. Y puse una foto de vosotros 5 en el programa. Yeah. Yo te mandaré una foto, esa que hiciste antes, los dos aquí sentados, sacadas de la grabación. Yo sé que a mí hay mucha gente que me habla de este programa, por distintos motivos. Me dice, oye, ¿has visto fulano? Y yo no, la verdad es que no por el horario, bueno, pues por lo que sea. Cuando quieras ver algo, entra en YouTube. No coincido. Entra en YouTube y pone Diego Lopa y te sale mi canal. Y ahí tienes más de 500 programas, porque están mis pregones, mis exaltaciones, conferencias. Ya te digo, hay 540 o 550 programas. Bueno, mira, vamos a empezar un paseo por cosas que hemos vivido los dos, porque vuelvo a repetir, los dos somos de la misma cosecha. Así es que podemos, con la primera fotografía, que esta imagen no puede faltar y te dejo que la comentes, porque ahí la tienes. La Plaza de las Monjas. En la Plaza de las Monjas era, como tú sabes, el epicentro de Huelva, comercial, social, y sigue siéndolo. Es decir, en este momento, ahí tenemos el Banco de España, donde se va a hacer ahora el Museo de Bellas Artes, la Agustina, que lleva 500 años, y fíjate, bueno, que está la Fuente Magna todavía. Y la Fuente Magna, que ahora hay otra fuente. Claro, hay otra fuente. Y por lo tanto, el kiosco, que sigue habiendo un kiosco, en esencia sigue estando igual. Solo que al final... El fondo, efectivamente, eso te iba a decir. El fondo ya se ve al final que se abre está la calle en medio, ¿no? La calle en medio. Que ahora es la Gran Vía, hasta donde estamos en este momento. Mira, ¿no? yo le digo muchas veces a invitados que no son tan de Huelva como nosotros, y estamos sentados, para mí, yo si no conozco a la persona como te conozco a ti, pues tengo que hablar antes con él, preguntarle, saber, y tomamos un café en una cafetería en la Gran Vía y le digo, esto que tú ves era la calle en medio, esto era una parte casi de tierra, y aquí donde está el hotel no había nada, y donde está el Parque América había un edificio que era el Brasil Grande, y le suena extraño que haya lo que hay ahora mismo en un sitio que yo les estoy describiendo como una calle marginal, si quieres que te diga, ¿no? Porque la calle en medio era una calle vecinal. Huelva se acababa en el punto, tú lo sabes, íbamos. Se acababa en el punto. Yo vivía en la calle Verdigón y llegabas al punto y se acababa. Estaba el Padre Araña, el velódromo y mi velódromo y el Cine Colón y el Barrio Obrero y poco más, ¿no? Pues sí. Huelva ha tenido un cambio impresionante. Mira, a ese Plaza de las Monjas me llevaban a mí y a mi hermana, los dos mellizos, de paseo, nos sacaban por las tardes. Ahí por las tardes éramos mellizos los dos, muy chicos. Yo vivía en la calle Rascón y mi madre siempre me contaba que nos llevaban ahí por la tarde a pasar el sol. Pues ahí por la tarde, una que te van a sonar mucho, nos poníamos a jugar a la pelota, y las pelotas eran las naranjas verdes de la calle Rafael López. Y te va a sonar quiénes jugábamos. Jugamos a Alejandrito Daroca, que su padre era director del Odiel, Alejandro Daroca, Isqui Fernández Jurado, que en paz descanse, Ricardo Rubira, o sea que, y nos veíamos todas las tardes nos poníamos ahí a jugar, y las porterías eran la base de las farolas Morrison.
Lo malo es cuando llegábamos a casa con los zapatos. Por eso te decía al principio que era el epicentro comercial, social y deportivo, porque ahí jugábamos los chicos, jugábamos todo al fútbol. ¿Y te acuerdas que había una tertulia aquí al principio? Sí. A la izquierda una tertulia que tenían el padre de Eduardo Fernández, los Pelayos, los Segovia, todos los padres de estos. Me acuerdo de dos tertulias, una que había en el kiosco de aquí de la derecha. Aquí a la izquierda. Y otro a la izquierda y otra a la derecha frente a la taberna de Doña Rosa. Sí. Además tengo fotos hechas por Diego Calle, el célebre fotógrafo. Sí. Por Diego Calle. Y había otra reunión y tengo fotos de las dos reuniones. Y en esta foto de la izquierda, en esta tertulia de la izquierda, el que llevaba mucho de los cantantes era Marquines. Marquines, sí, verdad, también estaba ahí, sí. También estaba Marquines, estaba los Pelayos, estaba Eduardo Fernández Jurado, padre, claro. Abuelo de Eduardo, nuestro amigo, estaban pues los Segovia, el padre de José María Segovia, que era médico, muy bajito. Tú sabes que yo sigo trayendo todos los años a José María, y este año lo he traído al programa, y tiene la cabeza mejor que tú y que yo. José María está perfecto, tiene una memoria. Lo sé. Y yo todos los años lo traigo al programa. Este año me dice, es que ando de cura. Digo, bueno, yo quiero que venga. Él se queja mucho. Dice te voy a recoger. Estamos mayores. Tiene 90 y tantos años. Digo, te voy a recoger a tu casa y te traigo al programa. Pero yo quiero que tú vengas, porque él me ayudó a mí mucho. En mi libro sobre William Martin, que el día que se presentó lo presidiste tú en la universidad, y él fue el que me presentó el libro, con Francis también, y y José María fue mi primer jefe en el mundo de la radio. Cuando yo entré en Radio Juventud, él era redactor jefe, y la verdad que siempre me dispensó un trato. Es muy buena persona. La verdad, él sabe que le tengo un afecto. Muy buena persona. Bueno, pues mira, vamos a seguir paseando por cosas muy, muy típicas de Huelva, y que más típico que el antiguo Mercado del Carmen, Pedro. La Churrería Miguel. El Mercado del Carmen. El Mercado del Carmen. Tú sabes que el Mercado del Carmen se derribó o se inauguró el nuevo el 2010. Y el 2009 ya estaba eso para tirarse. Y un carnaval, el carnaval del 2009, una comparsa cantó un cuplé precioso, que fue ganador Antonio Cabeza, que decía, pobrecito, mi viejo mercado se va. El viejecito Mercado del Carmen se va. Dice, ¿cómo no lo voy a cantar si con los ratos tan buenos que entre sus paredes he pasado? Solo le pide a la Virgen de la Cinta que ayude a ese lugar y que a mí me dé 20 años más para seguir cantando en el carnaval. Y fue un cuplé precioso. Y ellos fueron allí al mercado en directo a cantarlo después de haber estado en el Gran Teatro y haber ganado el primer premio. Y yo recuerdo haber estado con ellos aquel día en un momento emocionantísimo. La verdad es que el mercado tenía una vida, si te acuerdas, los domingos por la mañana abría el mercado. Nosotros, esta reunión nuestra que te he dicho, íbamos a sacar la entrada numerada al Gran Teatro, al Rábida, y luego nos íbamos al mercado y compramos unas aceitunas y nos íbamos a pasear hacia el muelle o hacia la Fuente de las Naciones. Por eso la quiero tanto y por eso he luchado tanto para que se... Hombre, claro, tú has sido el hombre clave, ¿no? Con Francis, ¿no? Sí, con Francis. Fuiste los dos, los portadores de la idea. Y Pilar enseguida... Y el apoyo de Pilar. Pilar apoyó eso. El apoyo de Pilar. Recuerdo que Pilar me lo comentó un día y yo le dije, para adelante esto, Esto es muy importante. Está precioso y cada vez que paso por allí hay una cantidad de gente. ¿Tú te acuerdas del día de la inauguración? Perfectamente. El discurso de Pilar de ese día ha sido el mejor discurso que yo le he escuchado a Pilar desde que es alcaldesa, fíjate. No sé si tú caer en eso. Hizo un discurso espectacular. Tengo grabado entera la inauguración. Lo tienes, tú estabas sentado detrás mía junto a Enrique Pérez Viguera. Yo estaba con Pilar y Francis en la primera fila y en la segunda fila estaba sentado tú con Enrique Pérez Viguera. Pues con mi mujer. Las mujeres estaban y la mía estaban más para allá. Más para atrás. Bueno, pues el discurso de Pilar, joder, a mí me emociona. Y mira que yo ya he escuchado discursos y es muy difícil que me emocionen. Pero fue muy de Huelva y sobre todo estaba tan convencida de que aquello era... Porque mira, bien. Es que ella, antes de estar en el puerto, cuando el año que estuve en la oposición, cada vez que yo ponía algo de la Fuente de las Naciones, ella ponía, me gusta.
Y bueno, yo hice gestiones con el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, que era del PSOE, que luego fue diputado. Pero Javier Barrero. Pero él no era de... Barrero no, este era uno que había sido alcalde de Jabugo. Sí. Sí. Y entonces, cuando vi que la nombraron a ella, ipso facto le digo, Pilar, lleva y mucho tiempo poniendo me gusta, ahora depende de ti. Y me dijo ella, pues nada, sobre la marcha, vente para acá. Fui al puerto y aquel mismo día cogimos un coche con Ignacio, que era el director del puerto, vamos a buscar el sitio donde se va a poner y indudablemente yo he luchado por eso, Francis, pero ella puso la pasta, porque si la pasta no se podía haber hecho. Y la verdad es que es una reproducción perfecta que a mí me tiene enamorado, me tiene encantado. Mira, esta foto que viene ahora es todo, es la calle Concepción. Están sentados en la puerta del bar de la cervecería Viena, que luego ha sido y es Banco de Santander. A la derecha tiene el Barón Uva, la imprenta Muñoz entonces, Foto Baez, Angabat, la confitería de Jorba, Castillo, Justo Toscano, de todo eso te tienes que acordar, de todos esos comercios. ¿Tú sabes que en esta calle, yo eso lo digo a mi mujer cuando paso por ahí, solamente quedan de esta época dos cosas? La iglesia de la Concepción y Los Ángeles. La comida del cuerpo y la comida del espíritu. Los Ángeles. Los demás no existen. Bueno, afortunadamente el edificio tan bonito. Quedan los edificios, sí, pero no quedan los comercios. Mira, yo tengo una anécdota muy curiosa. ¿Tú te acuerdas que el que estaba en la imprenta Muñoz que estaba ahí era el capitán? El capitán y había un empleado que no me acuerdo cómo se llama, que también era portero en la Plaza de Toros. Y un día va al banco y me dice mi secretaria, Diego, ahí hay un señor que te quiere saludar, que quiere hablar. Y yo, bueno, pues dile que pase. Y era este hombre. Y me dice, te vengo a felicitar porque ahora mismo eres el empleado más antiguo que hay en la calle Concepción, porque era yo, pero me jubilo. Y ahora de todos los comercios que hay, los bancos y tal, el que más tiempo lleva aquí, eres tú. Y no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas cuando, no lo sé, pero tú te acuerdas del capitán, ese que decía siempre a todo el mundo capitán? El capitán. Lo que pasó un día, una anécdota que yo estaba allí en aquel momento para comprar un bolígrafo. Y llegó un señor y le dice, muy buena, capitán. Como él saludaba a todo el mundo, diciéndole capitán. Y se quedó así muy serio y le dice, ¿por qué me dice usted capitán? Dice, no se enfade usted. Yo lo haciendo a comandante ahora mismo. y hablaba un medio inglés, te metía unas palabras en inglés cuando hablaba. La verdad, yo lo haciendo comandante, dice. La verdad que era una persona agradabilísima. Muy buena, Antonio se llamaba. Para nosotros era el capitán. Era muy buena persona. Y tú ibas a comprar el capitán. Era buenísima. Esta calle Concepción, bueno, hay que recordar, nosotros la conocimos así, que esto los domingos era una riada humana, para arriba, para abajo. Allí encontré a mi novia yo. Bueno, es que era el sitio apropiado. Mira, yo tengo aquí escrito y digo que parada obligatoria, lo voy a leer, en las dos vitrinas de fotos de tu padre, el Recre, los toros y todos los acontecimientos sociales. ¿Cuántos amores nacieron en esos repetidos paseos? Y no sabía que había nacido el tuyo. El mío nació allí. Y no sabía que había nacido el tuyo. Claro, yo tenía la ventaja de que yo estaba en la tienda de mi padre. Allí hubo una época en que estaba allí siempre, ¿no? En la puerta. Y yo veía pasar unas chicas que venían del colegio de Santo Ángel. Y yo decía, esta me gusta, esta tiene que ser mi novia. Total, hasta que conseguí, un día que la llamé por teléfono, y me fui a la Española, ¿de acuerdo? Entonces no había móvil, no había nada, y le eché una peseta, ficha, o lo que fuera, primero eran unas fichas. Y llamé y le digo, oye, ¿quieres salir conmigo este fin de semana? Y se quedó así cortada y me dijo que sí. Pues llevamos ya 55 años. Yo, lo que lo conozco, te puedo decir que es una mujer agradabilísima. Muy buena persona. Y un encanto. Mejor una santa. Y un encanto de mujer. Aguantarme a mí hay que Bueno, pues mira, vamos a seguir con el paseo. Fíjate, esta foto me la cede José María Segovia, de quien acabamos de hablar antes, y es el inicio de la Feria de la Cinta en el Paseo Independencia. Esta foto no la había visto yo nunca. Sí, pues esta es de José María. Está puesto en la esquina de la calle Amado de Lázaro, que es donde mi padre tenía su taberna, el célebre casino militar. En esa boca calle, que era... Claro, el casino militar estaba allí en la esquina. Bueno, un poco dentro de la esquina, que esa era la taberna de mi padre. Sí, era la taberna de tu padre. Era la taberna de mi padre, que tenían una sala interior donde
un poco a lo que hay ahora. Leían poesía, Oliva, un tallista que había en la calle del Puerto, que te tienes que acordar, tenía el taller de talla en la calle del Puerto, Domingo Manfredi, que era policía y la comisaría estaba... Pues, un salón cultural, ¿no? Eso es, para ellos, y le llamaban el casino militar. Y yo desde chiquitito me sentaba muy peinadito. Esta gente, estos caballeros, gozaban horrores con despeinarme. Mi madre me había peinado impecable y ellos cuando entraban para allá adentro me daban en el... Yo solo tengo recuerdos y agradecerle, bueno, una vez más a mi padre y a mi madre todo lo que han hecho por mí. Este era el inicio de la Feria de la Cinta, cuando la feria era feria importante, empezaba. Mi padre me decía que este arco había empezado a estar cerca de la taberna del Macareno, en la esquina de la calle del Puerto, y la habían ido retranqueando hasta el Colegio San José, la calle Ruibel, y ahí se quedó, hasta que quitaron la feria y se llevó a la Cinta, que luego creo que siendo tu alcalde se trajo y se dividió. Sí, en la Cinta estaba un poco improvisado aquello, ¿sabes? Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la alcaldía el primer año, fui a ver la feria de allí como estaba, y el terreno era casi un descampado, ¿sabes? Y la gente se quejaba, y asfaltamos aquello, pero se había quedado chico, y luego pensamos que el centro donde había estado antes, el molino, toda aquella zona, las colonias, pues se merecía también tener... Esto le daba mucha vida porque la gente hacía la vida sentada en la puerta de la calle, a ver, aquí a mí me encantaba eso, porque yo esos días de feria me quedaba a dormir en casa de mi abuela, que vivía en la taberna, no venía a la calle Verdigón, y me acuerdo de las carreras de camareros, que venían con las bandejas, todos corriendo a ver quién no se le caía, las carreras de cinta en bicicleta. Sí, pero ya todo eso hoy día no se puede hacer. No, pero estoy rememorando entonces, claro. la mía, la del ponche el navajazo, claro. la de las escopetas del mudo, que decía, están más variadas las escopetas del mudo. Pero eso es, lógicamente, mucho antes de que se trasladara la cinta, y la verdad es que... Te metías por la calle San José y te ibas para allá, claro. Exacto, y desembocaba allí, el navajazo nació allí. Mira, esta foto que viene ahora, esta sí te va a decir muchísimo, porque yo estoy casi seguro que esta foto la ha hecho tu padre. Sí, seguro. Seguro. Sí. El célebre marcador del velódromo, detrás están los vestuarios. ¿Te acuerdas de aquella publicidad que se hacía? Antonio Calle Mancha saluda a la afición deportiva y alienta al Real Club Recreativo de Huelva. Fíjate, los dos a la vez. Es que lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Y seguidamente daban las alineaciones. Exactamente. Antonio Calle Mancha era un tipo extraordinario. Era el representante de tenía coñac. Una agencia de publicidad. Y antes de vender coñac se había ya tomado media botellita. Tenía una agencia de publicidad. Yo tengo mucha relación con su hijo Diego, que se llamaba, igual que se llamaba su abuelo Diego, el célebre fotógrafo Diego Su hija Calle. Es muy amiga mía, Carmen Calle, y su hijo también, Diego. Bueno, pues cuántos recuerdos yo tengo. Afortunadamente me he encontrado carnés míos del recreativo de estos años, y hasta en el libro mío de las caras de Huelva, que también estuviste. ¿Tú sabes que yo fui el socio número 2 del recreativo juvenil? El primero era mi hermano, y el tercero era Gustavo Castillo, porque el padre de Gustavo Castillo era empleado de mi padre. Y luego puso una tienda de fotos. Eso es. Foto Guimor. Y luego puso una tienda de fotos. ¿Te acuerdas? Pero durante muchos años fue ¿Te acuerdas ayudante de la tienda de fotos, Foto Guimor? Foto Guimor. O Guimor. Pero durante muchos años fue, porque él vivía en la calle Valencia y mi padre en la calle Rascón, por lo tanto estaban muy al lado. Y era un hombre muy buena persona, muy serio, muy trabajador. Y un buen Tuvo mala suerte porque al final los dedos de los pies se le pusieron por la artrosis, no podía ni andar. Sí. Pero Gustavo, con quien yo tenía una buena amistad, Gustavo es un hombre también que se metió mucho en temas de comunicación, escribió cosas de Huelva. Era muy bueno escribiendo, era muy bueno. Pero luego tuvo el pobre mala cabeza. Sí, bueno. En paz descanse, digamos. Bueno, pues esto estaba, para quien no lo sepa, detrás estaban los vestuarios y detrás estaban los eucaliptos y el economato de Río Tinto. Eso es. ¿Te acuerdas del economato de Río Tinto? Bueno, mira, vamos a cambiar un poco y vamos a ver cines. El Cinemora. Es el Cinemora. El Cinemora. Es verdad, oye. Esta era la entrada a butaca y daba a la calle Gravira.
Ahí no había una calle. Sí, ahí la tienes. Que entraba sin salida. Es un callejón. Lo tienes ahí. Tú mira los huecos que hay, 1, 2, 3, 4, 5. Ese señor, ¿no? No, esta era la Avenida Alemania. La otra. La otra. Sigue más para allá y allí ves tú que sobresale un edificio. Ese es un sitio, ese callejón, yo lo frecuentaba mucho porque allí estaba la Academia José Antonio. Y allí ensayábamos los coros y danzas. Con lo cual era un sitio... ¿Y sabes qué pasó? Que yo tengo una anécdota curiosa. Cuando he dicho ensayar los coros y danzas, Antoñito, el del sindicato, ¿te acuerdas? Sí. Iba a llevarle la ropa a las de los coros y ya de paso las veía por allí y el hombre se dejaba querer para ver a ver si veía algo. Pero un día iba con las maletas y empezaron a decirle mi padre y los amigos, porque Antoñito estaba mucho con mi padre, y empezaron a decirle que llevaba una bomba. Que yo no llevo bomba, se ponía. ¿Quién te ha dicho que llevo bomba? ¿Quién lo ha dicho ustedes? Dice. Le dijeron, Ramón Garcés. Ramón Garcés era un oculista. Sí, un oculista. Bueno, pues el hombre Antoñito, que era así de hombre cortito. Especial, pues se encuentra al día siguiente a Ramón Garcés y lo coge por aquí y dice, tú diciendo que yo llevaba una bomba, y le pegó al pobre una vaca, se quedó una semana sin poder, era oftalmólogo, se quedó una semana sin poder abrir la consulta. En la Plaza de las Monjas tenía la consulta, en la Plaza de las Monjas. En la Plaza de las Monjas. Tenía la consulta. Bueno, pues yo este teatro me trae los recuerdos que aquí fue donde primero una cosa que se llamó cine en relieve, que te daban unas gafas al entrar, de colores. Sí. Y pusieron 2, 3 películas, pusieron Forti, Los crímenes del Museo de Cera, pero salían mareados. Yo no sé, ahí los que salieron ganando fueron los oculistas, porque es que aquello no se veía nada. Y me acuerdo mucho de un estreno que... Mira, mi padre solo cerraba para llevarnos un día a las Colombinas y para ir a ver el recreativo, eso era sagrado, ¿no? Pero cerró para ver el estreno del último cuplé, que se estrenó aquí. O sea, fíjate hasta dónde llegó el tema del último cuplé. El Teatro Mora tenía, por la calle esa que tú dices que no tenía salida, se subía a Principal y al Gallinero, que era de madera, que cuando llegaba el séptimo de caballería para los indios se pateaba y se formaba un escándalo tremendo en el Gallinero del Teatro Mora. Bueno, teatro para muchos recuerdos. Pues mira, otro cine, otro más de verano. Este es el Terraza, que estaba en la placeta. Sí. Donde luego se puso el centro comercial de Arcos, a la izquierda... Está al lado de urbanismo ahora, ¿no? Eso es, al lado de urbanismo y al lado ahí se puso Arco, ¿no? Arcos se puso primero, claro. Qué pena el cierre de Arco, ¿eh? Bueno. Cerró con el Corte Inglés y a los 3 años de llegar al Corte Inglés cerró Arco. La verdad es que Arcos tenía un auténtico imperio. La librería, los comercios, la acera de frente, Barón Dandy, la primera tienda que se puso de caballero, había otras muchas rayas donde tenía cosas sueltas, pero Barón Dandy, que estaba en la esquina de la calle que da al Mercado del Carmen, y la verdad es que abrió un gran centro, casi centro comercial, te diría yo, en Ayamonte, justo frente al embarcadero de las canoas de Portugal. Pero esto lo tuvo que cerrar, el cine lo tuvieron que cerrar porque... Y aquello era la Telefónica, ¿no? Claro, y sigue siendo el edificio de Telefónica. Lo tuvieron que cerrar, me lo cuenta José Luis Ruiz, porque le molestaba horrores a los huéspedes del Hotel Victoria de noche. Claro. Y entonces le pusieron varias denuncias, y porque José Luis, persona a la que también quiero mucho y que viene con frecuencia al programa, porque José Luis creo que es uno de los grandes nombres de la historia de Huelva. Claro. De lo muchísimo que ha hecho José Luis por el deporte, por el cine, por la fotografía. ¿Tú lo has traído aquí a José Luis? Sí, yo lo vi un día en la tele, cuando vino José Luis lo he visto yo hecho en la tele. Y el otro día lo he visto, está con él. Está muy bien. Está bien. Ayer lo saludé y lo vi por la calle, siempre que lo veo. Está muy bien. Me paro un ratito hablando con él. Además, hace poco me llamó, vente a casa, Diego, que tengo aquí unas cosas, porque él vive muy cerca de mi casa. Yo vivo aquí a 50 metros y él vive a 50 metros de mi casa. Y me enseñó unos documentales de unos nodos muy antiguos de los inicios del Festival de Cine. José Luis, hombre, yo me alegro que le hayan dado un homenaje este año, porque más lo pedí aquí con él delante. Digo, sí, le han hecho un homenaje este año en el cine y le han dado también una bandera de Andalucía. Sí, y yo lo pedí aquí, pedí 2 homenajes
a él, y antes lo pedí para Perlita de Huelva, con Perlita, que estaba donde tú estás sentada, digo, te tiene que dar, y pues a ver si me lo dan, y pedí públicamente un homenaje, que me alegro mucho que este año se le haya dado también un homenaje a Perlita. Eso es lo que me pasó a mí con Perlita, cuando yo era alcalde de Huelva, me llamaron de Canal Sur para ver si yo quería ir a un homenaje que le hacían en un programa de televisión, que hacían a la vida de una persona, y acudían pues el alcalde del pueblo, quien fuera. El caso es que yo dije que sí. Yo no conocía a Perlita de Huelva físicamente, porque ha estado siempre en Madrid. Sí, ¿no? sí, bueno, yo la conocí y me la trajo al programa Manolín Briones, que en paz descanse. ¿Te acuerdas de Manolín Briones? Que durante muchos años ha estado de taquillero en el Gran Teatro, cuando pero antes era vocalista con la Orquesta Molero. Sí, cree. Bueno, pues era ahí en el Aljarafe de Sevilla. La productora tenía allí una nave grande, allí en medio del... Y llegué, entré por la noche, era ya tarde, y total, que entramos, y de pronto un señor muy bajito, pero que yo no sabía nada, quién era. Empiezo a hablar con él, digo, ¿usted quién es? Yo soy el alcalde, que vengo a Perlita de Huelva a una cosa que me han llamado, sí, no sé cuánto y tal. Y de pronto me dice, ¿por qué mi mujer? Y que era la mujer. Su marido. Yo me quedé absolutamente helado. Sí, porque además Perlita de Huelva, ahora ya te digo, o Antonia, yo siempre le digo Antonia, yo es una persona a la que le tengo mucho afecto. Y después de grabar el programa, porque ella me dijo, mira, voy a Huelva en julio no había programa, digo, bueno, pero mira, yo quiero que tú vengas al programa. Grabamos el programa en julio y se estrena a 1 de octubre cuando se inaugura la temporada, y eso hicimos, le prometí y se lo mandé, porque a los pocos días salía la 8ª edición, la 8ª, Pedro, de Las Caras de Huelva, la 8ª edición, que la primera la presentaste tú con Francis en la universidad. Y 8 reediciones me pierdo, y el libro se presentó en 2009, lleva 16 años y se sigue vendiendo Las Caras de Huelva. Se vende, fíjate, el libro es curioso, que a la gente le gusta, la gente es nostálgica por naturaleza, ¿no? Un poco, aunque piense en el futuro y piense en el porvenir, pero la nostalgia va innata en la gente. El libro de la Huelva de los 50, que es un libro, digamos, normalito, ¿no? Todavía se vende. Sí, yo lo tengo el libro. Es más, pues, tengo 2, porque además de comprarlo hubo alguien que me lo regaló. Todavía se vende ese libro, que yo lo hice un poco porque el ayuntamiento, sabes que el ayuntamiento me pidió para el 92 una exposición de la Huelva que la pusimos en el periódico, y aquello fue un éxito, la exposición. Y de ahí se derivó el libro. Pues aquello era un programa que yo tenía en Unirradio, y Francis era el rector, yo no lo conocía, solo que era el rector, y un día entra y estábamos grabando el programa piloto, y cuando terminamos me dice, bueno, nos hablamos de usted, que me ha encantado esto, porque me da usted el guión y tal. Yo le di el guión, se lo llevó, al poco tiempo me vio otra vez y me dijo que lo sigo escuchando. Bueno, ya luego fuimos tomando más amistad, y en otra, porque claro, yo al obispo lo llevé 2 o 3 veces el programa, él llegó allí, porque yo cuando llegaba, tú como alcalde o el obispo, yo a protocolo le decía la visita, y generalmente Francis como rector iba, y entonces aquel día íbamos los 3 para tomar un café, y me dice, me encanta lo que estás haciendo, si hace un libro con 60 o 70 capítulos, se lo publica a la universidad. Digo, hombre, ilusión de mi vida. 60 y tantos años, tengo hijos, tengo árboles y no tengo libros. Y no me podía yo imaginar nunca aquella noche que él, tú y Paloma, que era entonces la directora de Unirradio, lo presentaste en el campus de la Merced. Yo me acuerdo. Sí. Y que íbamos a tener 8 ediciones. Es más, esta semana pasé por el Corte Inglés, no lo vi el otro mío de William Martin, y dice, mire usted, con motivo del Día del Padre se han vendido todos los suyos, y tomo nota para pedir más, porque se sigue vendiendo. Digo, bueno, es un regalo barato, es curioso, y el programa, el hecho de ver el programa a la gente le suena mucho. Bueno, pues mira, vamos a cambiar de fotografía, y es una que te va a ser muy conocida, la tómbola del obispo. Eso se ponía en las colombinas. Se ponía en muchos sitios. Primero en las colombinas, junto a donde estaban los prácticos, donde está hoy el nudo aquel, primero se ponía allí. Luego también se ponía en la Feria de la Cinta, delante de la catedral. Y en Navidades se ponía en la Plaza de las Monjas y donde está hoy Belva, al lado de la Concepción. Él lo iba rotando
Y con ese dinero hacían las parroquias, porque bueno, estaba la era diócesis comenzando. Era todo para obras de caridad. Y Eso es. Allí se ponía don Pedro Cantero, Cuadrado. Sí, algunas veces. Veces. Él decía que eran atendidas. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Lo que nos pasó, una anécdota que tengo de eso. Había que guardar cola porque todo el mundo le quería comprar al obispo las papeletas. Cuando estaba yo el obispo con su birrete puesto. Y entonces iba yo con mi padre y mi padre le compró y le dice, ¿este es su hijo? Porque hablaba muy fino. Le dice mi padre, sí. Dice, pues don Adolfo, me han dicho que su hijo tiene vocación de cura, dice, de seminarista. Dice mi padre, ¿mi hijo? Está usted loco. Eso pasó. Era un hombre... a ver, yo a don José Vilaplana, este último obispo, bueno, el anterior... Muy buena persona. Para mí es un santo, yo lo he tratado mucho, ha venido a mis programas, ha venido a un programa que también viniste tú aquí, que era Último Café, no sé si te acuerdas, un programa muy intimista, que estábamos los dos solos, con dos tazas de café. Es verdad. Pues don José también vino a ese programa y yo tenía muy buena relación con él y la verdad que a mí me parece un santo. Un santo. Bueno, pues mira esta foto que viene ahora, tú tienes mucho que ver con esta foto. ¿Quién ha hecho esta foto? Te voy a dar más datos. Ese es el Veracruz. La gente del Veracruz. Ese es el Veracruz, que íbamos a Sevilla a ver un partido. Mira, Antonio Corral. Sí, Antoñito Corral ahí. Y ese es don José Mojarro, ¿no? Don Manuel Mojarro. Y don Francisco Gallego. Don Francisco Gallego, que también era en la presidente. frente, Sí. Y al lado de don Francisco Gallego, por seguir con los políticos, está Ángel Montaner. Y no era buena persona don Francisco Gallego ni nada. Es medio pariente mío, porque su hermana Carmen es mi madrina, era mi madrina y tía política, estaba casada. Pues qué buena persona era. Sí. Y íbamos a ver un partido a Sevilla. ¿Y Paco Pascual estará por ahí o no? Está Paco Pascual, mira, está Jaime Montaner. Si de don Francisco Gallego te vas a la izquierda, está Ángel Montaner, que destaca porque es muy alto. Sí. Y al lado de él aparece una cabeza ahí, pero el que está pegando es Paco Pascual. Pues esa foto la haría yo a lo mejor. Sí, tú la hiciste, ¿no? tú la hiciste. Y al lado de Paco Pascual está Nicolás, Miguel Gómez Ocaña. Mira Pepe Rivero. Pepito Rivero. Y debajo de Miki Gómez Ocaña está Vito. ¿Y ese es el Vito? Nuestro querido Vito, el primero de la izquierda. El pobre, cómo se ha muerto, ¿eh? Mira, un día dio la casualidad que yo lo iba a visitar y estando yo visitándola llegaste tú. En el asilo. En el asilo. Es verdad, me acuerdo. Yo iba a visitarlo, le llevé. Yo fui a verlo varias veces. Lo que presumía era que el día del libro, decía, mi amigo el periodista. Se ponía más contento. Contentísimo con el libro, yo le llevé un libro de las caras de Huelva, yo iba a verlo siempre. Y hay muchísimas caras conocidas ahí. Y bueno, ahí estoy yo. Veracruz fue una cosa muy importante, ¿eh? Lo curioso, Pedro, fíjate que estamos prácticamente todos con corbata y íbamos a ver un partido de fútbol. Hoy hacían falta mucho Veracruz. Sí. ¿Sabes? Sí. Mucho. Pero no solamente por el hecho de que sea una asociación deportiva, sino por los valores que en el Veracruz se vendían. Pues mira, en el Veracruz nos reuníamos muchísimo. Todas las tardes, teníamos la televisión. Todas las tardes. Pues la tarde del 22 de noviembre del 63, esa mañana habían matado a Kennedy. Sí. Estábamos allí hablando y de pronto se abre la puerta como un terremoto y entra Perico Rodríguez, que había empujado la puerta y diciendo, han detenido al asesino de Kennedy. Nos quedamos todo el mundo y dijimos, ¿y quién ha matado a Kennedy, Pedro? ¿Quién dijiste? No me acuerdo. ¿Antoñito? Antoñito en el sindicato, dijiste Antoñito, pero es que estábamos todo el mundo impactados porque fue una noticia de alcance y tú sabes que por las tardes nos reuníamos allí, charlábamos, estaba la televisión y entraste como un terremoto, le diste a la puerta y te han detenido al asesino de Kennedy. ¿Y quién es Pedrito? Antoñito el de sindicato. Pues mira, se puede relacionar con lo de antes de Ramón García. Fíjate que estamos hablando del año 63. Y ahora te quiero poner una foto que sé que significa mucho para ti y quiero que la comentes tú. Paco. Quiero que la comentes tú. Pues Paco es el padrino de mi hija, con lo cual es compadre mío. Y es un cura especial, ¿no? Es decir, es una persona que para mucha gente que lo conoció es santo, ¿no? Pero una santidad que no
yo creo que no está relacionada con los milagros ni con algo extraordinario, sino con su forma de ser. Un hombre que hablaba de lo que sus ojos habían visto. Yo lo traté mucho. Tiene un libro de eso, Sí. lo que mis ojos han visto y lo que su corazón sentía, ¿no? Era una persona... Lo traté mucho en el Veracruz, porque cuando llegó con Manolo Martín Sí, de porque Vargas, llegó al principio de la Concepción. sí. Sí. Y era el que, digamos, director espiritual y lo traté mucho. Inclusive hicimos retiros que hacíamos en la cinta, en la casa de ejercicio. Sí, en una foto, en un estamos retiro los dos, estamos los dos, sí señor. Con lo cual el obispo llevaba un poco de razón, ¿eh? Sí, señor, estamos los dos en Eso esa de la foto. vocación de cura, Estamos el los obispo dos no iba mal con Paco descaminado. Girón, estamos en los jardines aquí. Pues, sí, es verdad que te hayas acordado de eso. El Paco Girón yo le decía que yo siempre he dicho que era el rey de las paradojas, ¿no? Porque era director de una fábrica de aguardiente, Marte Santo, que era de su padre, y no le gustaba el alcohol. Tenía una novia que se iba a casar y cambió el altar de la boda por el altar de cura, ¿no? Y le gustaban los toros, era su pasión. Y siendo cura no iba a los toros. Bueno, pues vamos a pasar porque quiero que veamos todas las fotos, que no se nos quede ninguna. Solo decir el miedo que pasaba cuando me montaba en el 2 caballos con él, conduciendo. No sé si te has montado con él. Sí. Eso era... No, a mí no me cuentes cosas de ese, porque yo he pasado. Podías envejecer. La he pasado. Mira. Pero tenía una mirada, su sonrisa penetraba en la gente. Su palabra consolaba bueno, ya. Y ahora está en el cielo y sus oraciones es un puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Bueno, pues mira esta foto que viene ahora, que es la única que repito del día de tu padre. Ahí hay 2 personas a las que tú conoces. Una es un servidor al lado del chaleco blanco. ¿Quién? El chaleco blanco de la derecha, el que está al lado soy yo. Sí, ¿ese quién es? El del chaleco blanco no sé, pero el que está a mi lado a la derecha es tu hermano. Ese es mi hermano, claro, es verdad, claro. está a tu lado. A mi lado, exacto. Esto Claro, es un paso del Ecuador. Claro, mi hermano vive en Madrid, hace ya mucho se casó y Pues se quedó ahí en Madrid. lo pusimos... Se quedó en Madrid. Pero viene en verano, todos los veranos. Está Noni Arias, está en la Noni moto. Arias, el que lleva la moto. El que lleva la moto. El pobre se mató en un coche. Noni, Noni, sí. Pero no hace mucho, ¿no? Pues no lo sé, pero yo creo que se mató en un coche. ¿Sí? Vale, por Dios, pues no era consciente de eso, no era consciente. Pero bueno, esta la pongo, estamos a la puerta de la escuela que era entonces de facultativo, con el velódromo a la derecha y tu hermano y yo con unos pocos de años menos. Trabajaba en refinería, Noni. Buenos Y tiempos, vivía en la Rábida. Buenos tiempos para la lírica. Mira, vamos a pasar a la siguiente, antes de ver, porque quiero que veamos Esta foto apuesto que la hizo tu padre también. Estas son las tablas de gimnasia que se hacían en el velódromo, mira al fondo, el hospital de los ingleses, Sí. las casas del ayuntamiento. Sí, donde está ahora el Corte Inglés, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Y a la derecha está empezando, se ve la obra de lo que luego fue Escuela de Maestría Industrial, que luego fue Delegación de Educación y Ciencia y ahora son los juzgados también, creo. Eso es feminismo, ¿eh? Eso es, está el campo del velódromo entero y yo estoy seguro esa foto no la ha podido hacer otra persona que tu padre, que era el que cubría todos estos reportajes. Sí, claro. Seguro que la haría mi padre. Y todas estas historias. Mira, y para cerrar, por eso quería llegar aquí, vamos a cerrar con esta foto de ahora. Ahí estás tú mirando, Francis, que era el rector, me está dando un abrazo porque fue cuando me diste en el ayuntamiento el premio al onubencismo, el primer año que se concedió el premio. Estamos en la Casa Colón. Tú estás con él. Claro, te dimos a ti un premio sí, al onubencismo. el premio al onubencismo, que fue claro. el primer año, y tú estás con el diploma ese grande, y Francis me está dando un abrazo. Claro, porque tú reúnes Diego, ¿por qué se te da el premio? Porque tú reúnes varias de las características que conforman ese premio, que te sientes muy de Huelva, te sientes orgulloso de ser de Huelva, comprende lo que no está bien, pero favorece y destaca lo que está bien. Siempre que puedes, promueves a la gente de Huelva,
en definitiva, quieres al recreativo, quieres la patrona, el patrón, te sientes orgulloso de ser onubense. Entonces, quien reúne esas condiciones, que no significa que tú no puedas criticar algo de tu ciudad constructivamente, esa persona para mí es merecedora del premio onubensismo. De hecho, hay mucha gente que se merece ese premio. Bueno, pues te agradezco las palabras que has dicho, pero vamos, es real lo que has dicho. Yo quiero mucho a Huelva, yo soy onubense de sangre blanca y azul, como digo yo. Es una pasión que me inculcó mi padre desde muy pequeño, y él también, el amor por las cosas de Huelva. Y creo que en la medida de lo que puedo, con este programa, con mis libros sobre Huelva, con mi libro sobre William Martin, Las caras ocultas de Huelva en la Segunda Guerra Mundial, mis pregones, que tú lo has presidido, el pregón a San Sebastián, exaltaciones, todo lo que huela a Huelva. Y es que este programa, aunque pueda parecer que estás, digamos, un poco hablando de lo pasado y un poco moviéndote en la nube de la nostalgia, uno en la vida tiene que saber de dónde viene para conocer dónde está y a dónde llega, a dónde quieres ir. Por lo tanto, este es un programa que sirve para que los que están en Huelva y no son de aquí y han llegado hace unos años, conozcan cómo era la Huelva de entonces, el ritmo que tenía, el sabor que había. Ahora cuando yo venía para acá, por aquí por la calle Puerto, había un olor a azahar. Sí, hay mucho olor a azahar, sí. Y entonces yo decía, como venía para acá para hablar de cosas de la Huelva de los 50, de los 60, decía, entonces el olor a azahar era impresionante. Ahora es menos, porque hay muchos coches. Yo con esto terminamos, porque nos come el tiempo, y el tiempo de la tele es el que es, con esto terminamos, pero mira, yo había dejado ya de dar pregones, exaltaciones, porque bueno, ya vas cumpliendo años, sí, te vas cansando. Y esto no he dejado de un programa que tenía de historia de las calles de Huelva, en Cadena Ser, pero este verano me llamaron para dar el pregón del Trofeo Colombino y no me pude resistir y volví al ruedo otra vez y di el pregón del Trofeo Colombino. Claro, por tu amor a las cosas de Huelva. Claro, es así. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí cuando me dicen algo y mi mujer me dice, pero chiquillo, deja esto ya. Y digo, pero hombre, le voy a decir que no, hombre, esta gente que están trabajando mucho, hay que ayudar a todo el mundo. Pedro, ha sido un placer, somos amigos desde hace muchos años, muchos. Hemos compartido muchas cosas, el Veracruz une mucho, el sentimiento veracruzista parece que queda para siempre. Te agradezco mucho las palabras que has dicho como onubense y como alcalde nuestro que fuiste 20 años, pero yo es una cosa que hago de todo corazón y como dije, este día que me diste ese premio dije, y desde mi corazón de sangre blanca y azul, y lo sigo diciendo ahora. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y un abrazo. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Se nota, como digo algunas otras veces, la amistad y la cercanía entre dos personas que, siendo de la misma cosecha, buena cosecha del 44, hemos tenido muchas vivencias juntas. Deciros que os espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.